La Biblia afirma que en el tiempo del juicio de Jesús había dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Lucas 3:1-3 dice lo siguiente: En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Gratus eliminó a Anás del puesto de sumo sacerdote y realizó 3 cambios más antes de nombrar a José Caifás para que ocupase el puesto. En lo que se refiere al sumo sacerdote Caifás, Josefo menciona que su nombre completo era José Caifás. Los arqueólogos descubrieron en 1990 una cueva-cementerio en las afueras de Jerusalén, que contenía una colección de cajas con huesos. Durante el primer siglo, los cadáveres de los muertos los colocaban en el interior de las cuevas, y una vez que la carne se había descompuesto, recogían los huesos y los metían en cajas, lo cual refleja una creencia en la resurrección. Una de esas cajas, que parecía un féretro que encontraron en la cueva, estaba elaboradamente tallada y tenía inscritas las palabras José, hijo de Caifás. La caja contiene los restos del personaje bíblico de Caifás. La pregunta más importante hecha por Caifás. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26, 57, 64. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo o nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan 11:47-52. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:5-1. Jesús no vino para seguir simplemente las tradiciones establecidas o perpetuar el sistema religioso del momento. No, Él trajo consigo un mensaje radical de amor, compasión y un reino diferente. Un reino que desafiaba las estructuras rígidas y las normas sociales establecidas. Para Anás y Caifás, esto representaba una amenaza directa a su poder y posición. No estaban preparados para aceptar las verdades revolucionarias que Jesús traía consigo. En lugar de abrir sus corazones a la posibilidad de un cambio transformador, optaron por la resistencia y la oposición. El ministerio de Jesús desafiaba las normas sociales y religiosas de la época.
Él sanaba en el día de reposo, se asociaba con los marginados y desafiaba las tradiciones que no estaban en línea con el verdadero propósito de Dios. Pero en lugar de ver en Jesús al Mesías esperado, Anás y Caifás lo vieron como una amenaza para su poder y control. El trágico desenlace de esta historia es bien conocido. Anás y Caifás utilizaron su influencia para montar un juicio injusto contra Jesús, buscando acusaciones que lo llevaran a la muerte. Su ceguera espiritual y su resistencia al cambio los llevaron a condenar al Hijo de Dios a la crucifixión. La historia de Anás y Caifás nos recuerda la importancia de mantener un corazón humilde y dispuesto a escuchar la voz de Dios. Aunque ocupaban posiciones de liderazgo, demostraron estar más preocupados por mantener su poder que por buscar la verdad y la justicia. Su destino nos recuerda los peligros del orgullo y el abuso de poder, y la importancia de mantenernos fieles a Dios en todo momento. En aquellos días, mientras Jesús recorría las tierras, sembraba semillas de amor, compasión y justicia en los corazones de aquellos que lo escuchaban. Sus enseñanzas resonaban con una verdad que desafiaba las normas establecidas y abría las mentes de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Sin embargo, entre la multitud que seguía a Jesús, había quienes se sentían amenazados por su mensaje revolucionario. Entre ellos, se encontraban líderes religiosos prominentes como Anás y Caifás. Para ellos, Jesús representaba un desafío directo a su autoridad y a las tradiciones que habían mantenido durante tanto tiempo. Anás y Caifás no podían ignorar el creciente fervor en torno a Jesús. Sus acciones milagrosas y sus enseñanzas desafiaban su posición y su poder. Se sintieron amenazados por la posibilidad de perder el control sobre el pueblo y decidieron tomar medidas enérgicas contra Jesús. Así comenzó una conspiración para atrapar a Jesús y desacreditarlo ante el pueblo. Anás y Caifás buscaron cualquier excusa para acusarlo y llevarlo ante la justicia. Se realizaron juicios apresurados y llenos de falsas acusaciones, todo con el objetivo de silenciar a Jesús y mantener su propio poder intacto. El juicio injusto de Jesús ante Anás y Caifás fue solo el comienzo de su calvario. Fue llevado ante Pilato, el gobernador romano, donde enfrentó una presión aún mayor para condenarlo a muerte. A pesar de los intentos de Pilato por liberarlo, la multitud fue incitada a exigir su crucifixión. Así, Jesús fue llevado al Gólgota, donde cargaría con la cruz que sellaría su destino. Pero incluso en medio del sufrimiento y la injusticia, Jesús mantuvo su firmeza y su fe en el plan de Dios. Su sacrificio en la cruz no solo redimió a la humanidad, sino que también reveló la verdadera naturaleza del amor divino. En el oscuro silencio de la noche, mientras el mundo dormía, un consejo se reunía en secreto. Caifás, el sumo sacerdote, tenía una misión clara en mente: condenar a Jesús a toda costa. Las reglas y leyes judías eran claras. Los juicios debían llevarse a cabo a la luz del día, para que todo fuera justo y transparente. Pero en aquella noche sombría, la justicia parecía haberse esfumado, dejando paso a la oscuridad de la conspiración y el engaño. Los falsos testigos comenzaron a desfilar, cada uno trayendo consigo acusaciones más absurdas que la anterior. Pero Jesús, en su divina sabiduría, permaneció en silencio, sin necesidad de defenderse de las mentiras que se tejían a su alrededor. Caifás, en un acto de desesperación, lanzó la pregunta que cambiaría el curso de la historia. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y Jesús, con una serenidad que resonaba en toda la sala, respondió con la verdad: tú lo has dicho. Fue entonces cuando Caifás, consumido por la indignación, lo acusó de blasfemia y selló su destino en la cruz. Pero lo que Caifás no sabía era que, en ese momento de aparente triunfo, estaba cumpliendo una profecía divina sin siquiera darse cuenta. Al condenar a Jesús, Caifás, inadvertidamente, estaba contribuyendo al cumplimiento de las profecías sobre el Mesías.
Mientras Caifás creía estar en control de la situación, en realidad estaba siendo guiado por un plan establecido desde la fundación del mundo. Su acto de condena se convertiría en un acto de redención, demostrando una vez más que los designios de Dios son más altos que los de los hombres. En el tejido de la historia, entre las sombras de la traición y la luz de la redención, se entreteje el relato de Caifás, el sumo sacerdote cuyo nombre resuena en los anales del tiempo como un recordatorio de las decisiones trascendentales que moldean nuestro destino. Es en esta encrucijada entre el poder terrenal y la voluntad divina, donde la narrativa de Caifás adquiere su más profundo significado. Imaginen, queridos amigos, el escenario. Una noche oscura, un consejo se reúne en secreto. La oscuridad abraza las murallas de Jerusalén, mientras las decisiones que se toman dentro de esas paredes reverberarán por la eternidad. Caifás, imbuido de determinación y miedo, tiene una misión clara: condenar a Jesús, el Hijo de Dios, a toda costa. En un juicio apresurado y lleno de falsas acusaciones, Caifás y sus aliados despliegan una red de engaño en un intento desesperado por silenciar la voz de la verdad. Pero en medio de la oscuridad, la luz de la divinidad resplandece, y Jesús, con su serenidad divina, enfrenta las acusaciones con una dignidad que desarma a sus detractores. La pregunta que Caifás lanza, cargada de significado y temor, resuena en el aire. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y la respuesta de Jesús, con una simple afirmación, desencadena una serie de eventos que cambiarán el curso de la historia para siempre. La condena de Jesús por blasfemia sella su destino en la cruz, pero también marca el comienzo de una profunda reflexión sobre las elecciones humanas y el plan divino. Rechazar a Jesús, el Salvador enviado al mundo, es más que una simple negación. Es optar por la oscuridad en lugar de la luz. Es dar la espalda a la única fuente de salvación. En aquel momento fatídico, Caifás y sus aliados eligen un camino que los coloca en oposición directa al plan redentor de Dios. Pero, ¿qué sucedió después de esa noche de juicio? Los registros históricos y las tradiciones nos hablan del trágico destino de Caifás y aquellos que participaron en la condena de Jesús. Sin embargo, en medio de la tragedia y la oscuridad, surge una teoría intrigante que nos invita a reflexionar sobre la complejidad del perdón y la transformación espiritual. El descubrimiento arqueológico de clavos cerca de la tumba, atribuida a Caifás, plantea la posibilidad de que, al final de su vida, este hombre tan directamente involucrado en la condenación de Jesús se haya convertido al cristianismo. Esta teoría nos lleva a cuestionar la profundidad del perdón divino y la misericordia que se extiende incluso a aquellos que han actuado en contra de su voluntad. ¿Podría ser que Caifás, en sus últimos días, reconociera en Jesús al Mesías que él mismo ayudó a condenar? La historia de Caifás nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, siempre hay lugar para la redención y la transformación. Nos muestra que el amor redentor de Dios trasciende nuestras decisiones y nos ofrece una nueva oportunidad de volvernos hacia Él, sin importar cuán lejos hayamos caído. En Isaías 53 encontramos las huellas de Jesús, el Hijo de Dios, marcado por el sufrimiento y la aflicción, cargando sobre sí nuestras transgresiones y nuestras iniquidades. Cada palabra de Isaías se convirtió en un eco en la vida de Jesús, revelando la verdad de su identidad y el propósito supremo de su misión. Su sufrimiento y muerte no fueron meros accidentes en el curso de la historia, sino la culminación de un plan divino para la redención de la humanidad. Sin embargo, en medio de las sombras, también emergen los antagonistas de Jesús, los fariseos y los saduceos, enemigos de su mensaje de amor y compasión. Los fariseos, arraigados en la rigidez de la ley, confrontaron a Jesús una y otra vez, desafiando sus enseñanzas y buscando ponerlo a prueba. Pero más allá de las intrigas y los conflictos terrenales,
La misión de Jesús trascendió el enfrentamiento con el sistema religioso de su época. Él vino para cumplir las profecías, para demostrar que era el Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La historia de Anás y Caifás, entrelazada con la de los fariseos y los saduceos, nos enseña sobre los peligros del orgullo y el abuso de poder. Tuvieron la oportunidad de reconocer al Mesías, pero optaron por la condenación. Su destino nos recuerda que la verdadera autoridad proviene del servicio y la alineación con la voluntad de Dios, no del aferramiento al poder terrenal. El relato de Anás y Caifás nos lleva a un viaje introspectivo, donde la humildad se erige como una fortaleza y la justicia divina como un faro en medio de la oscuridad. La humildad, lejos de ser una señal de debilidad, es el pilar sobre el cual se construye la verdadera grandeza. Es el reconocimiento sincero de nuestras limitaciones y la aceptación de que solo en Dios encontramos el camino verdadero. La humildad y la búsqueda de justicia son llamados divinos que resuenan profundamente en nuestras almas. La humildad nos abre las puertas a la verdadera sabiduría, mientras que la búsqueda de justicia nos alinea con los principios del reino de Dios. Recuerda suscribirte y activar la campana para ser el primero en conocer nuestras próximas entregas. Comparte tus opiniones en los comentarios. Que nuestro legado esté marcado por la fidelidad a Dios y no por el poder o el orgullo. Amén.